recordando el texto que nos puede servir como una guía para entender el tema de la ley natural, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14, donde dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Romanos 2, versículo 14 en adelante dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, a partir de este texto se habla dentro de la tradición cristiana de una ley natural. Ya hemos referido que este tema de ley natural se refiere precisamente a la expresión de la imagen de Dios en el hombre, que le permite, por medio de su intelecto, de su entendimiento, comprender, ¿cierto?, algunos elementos de la moral que son necesarios para la vida en sociedad y en comunidad. Esta ley es universal en el sentido de que está presente en el corazón de todo hombre. Y esta ley sirve para establecer preceptos de orden social, sobre todo. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, hablando de este tema, dice lo siguiente: en cuanto a la primera especie, hay que confesar cómo el hombre es por su misma naturaleza social. Y aquí uno no evita recordar la frase de Aristóteles en la política: el hombre es un ser sociable por su naturaleza. Dice: siente una inclinación natural a establecer y conservar la compañía de sus semejantes. Por esto vemos que existen ideas generales de honestidad y de orden en el entendimiento de todos los hombres. Dice, ideas generales. ¿De qué? De honestidad en todos los hombres. Y miren la conclusión que él trae para el tema social. De ahí que no haya ninguno que no comprenda que las agrupaciones de hombres han de regirse por leyes y que no tengan algún principio de las mismas, es decir, de las leyes en su entendimiento. De aquí procede el perpetuo consentimiento tanto de los pueblos como de los individuos en aceptar las leyes, porque naturalmente existe en cada uno cierta semilla de ellos, sin necesidad de maestro que las enseñe. El tema o esta cita tiene una gran riqueza, porque nos habla que en virtud de la naturaleza del hombre es que desarrolla ciertas leyes para poder vivir en comunidad, y que esas leyes de alguna manera son expresión de su naturaleza, es decir, están en el ser humano, pero además no se refieren única y exclusivamente al ser humano, puesto que están en el ser humano por Dios, de tal manera que el hombre sería juzgado por su conciencia, pero además por Dios, porque la ley que tiene en su interior no corresponde únicamente a sus deseos, sino al designio de Dios. Es decir, de tal manera que esta ley tiene una dimensión interior y otra dimensión exterior. Interior porque está en la conciencia, está como una semilla, usando las palabras de aquí de Calvino, está como una semilla en el corazón del hombre, pero esa semilla es puesta por alguien, de tal manera que también debe dar cuentas a aquel que ha puesto esa semilla en su corazón. Y habla sobre la naturaleza humana. Miren que ya aquí es interesante la implicación que tiene, que hay una especie de contrato social, dada la naturaleza del hombre,
y que todos los hombres conscienten en que para poder vivir dentro de esa sociedad hay que tener un marco mínimo de leyes y que esas leyes deben proceder de algo que corresponda al entendimiento. Esas leyes de alguna manera están escritas en el entendimiento de los seres humanos. Y recordemos que Agustín también dice lo mismo antes. Comentando el Salmo 58, versículo 1, Agustín dijo: la mano de nuestro Hacedor ha escrito en nuestro corazón esta verdad. Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú a otro. La regla de oro. Esta verdad, aún antes de que la ley de Moisés fuese dada, a nadie se le permitía ignorarla. Miren que es interesante, porque ya Agustín habla de que esta ley ya estaba en el corazón del hombre antes de que la ley de Moisés lo dijera, porque pertenece precisamente a esa naturaleza humana. Y ahí viene a tener sentido lo que habla ya el texto de Romanos. Pero hoy vamos a enfocarnos en los distintos tipos de ley y las esferas que rigen cada ley. Históricamente se ha hablado de tres tipos de ley: la ley eterna, la ley natural, la ley positiva. La ley eterna refiriéndose al mismo ser divino, la ley natural, que es la participación de esa ley eterna, y la ley positiva revelada, que estaríamos hablando de la Biblia, de la revelación que Dios dio ya expresamente, que sería una ley revelada positiva. El doctor Sproul, en un libro sobre la conciencia cristiana, dice lo siguiente y explica esto: la ley natural declara que en la naturaleza existen ciertos principios que jamás deberíamos violar. ¿Pero por qué? ¿Solo porque la naturaleza dice que está mal? Pero dice, no. Tradicional e históricamente, el cristianismo ha afirmado que aquellas leyes que encontramos en la naturaleza son manifestaciones externas de la ley de Dios. Recordemos que toda ley verdadera y justa tiene su fundamento último en el carácter de Dios y su ser eterno. De esos principios eternos obtenemos un reflejo en la ley natural. Entonces vemos aquí el tema de los tres tipos de ley. Normalmente, como todos estos temas han sido olvidados en medio de la iglesia, la ética del creyente generalmente se remite única y exclusivamente a la ley de Moisés. Normalmente es la única ley a la que nosotros nos estamos refiriendo comúnmente, porque este tema de la ley natural ha sido, digamos, enterrado en la modernidad por un desconocimiento en gran medida de lo que la Reforma Protestante enseñó sobre la ley natural. Sobre todo, a partir de la modernidad, también con el liberalismo, Barth hizo una fuerte crítica del tema de la teología natural, del tema de la ley natural, y oscureció para todos en adelante el tema de la ley natural. Entonces, de ahí el protestantismo y el evangelicalismo en general casi que enterró el tema de la ley natural como algo que pertenecía o a la filosofía o era ajeno a la fe cristiana, y en otros era simplemente propio del catolicismo romano. Otro autor, Christopher Germain, escribe o vive en 1460 a 1541. Habla de estos tipos de ley de la siguiente manera: hay tres tipos de ley: la voluntad del Creador, dada a conocer por la ley de la naturaleza o la razón;
la ley escrita de Dios y la ley del hombre. La ley de la razón es la parte de la ley eterna conocida por todos los seres humanos. Miren, la ley de la razón, o sea, lo que el hombre puede llegar a acceder por la razón, es parte de la ley eterna que el hombre puede llegar a conocer. La ley de Dios escrita, por el contrario, es la ley revelada, derivada de la Biblia y como tal, ordenando el alma humana a la salvación. Al igual que Aristóteles, Saint-Germain afirmó que la ley del hombre descansa en la necesidad de la paz social y coordinación, y sin embargo, según él, toda ley que va contra la ley de Dios no es recta ni obligatoria. Miren todo lo que implica el tema de la cita. Primero identificamos que hay una ley divina, una ley eterna, que hay una ley revelada positiva, es decir, la Biblia, donde están, ¿cierto?, los preceptos de Dios. Pero ¿a qué va orientada la ley divina? ¿A quiénes va orientada la ley divina? La Biblia es norma para el pueblo de Dios. La Biblia es norma para los redimidos. Además, porque hace parte de la gracia que Dios da a su pueblo especial, con el cual hay una relación de pacto. Es decir, la Biblia regula principalmente, ¿qué cosa? Los aspectos del pueblo de Dios. Dame un segundito. Hola, ¿se oye bien? Sí, ok. Entonces, precisemos, cuando hablamos de la Biblia como ley divina revelada, escrita ya, ¿a quién se dirige? O las relaciones de quienes regulan, las relaciones de su pueblo, de la iglesia. Pregunto, ¿será exigible la ley que Dios dio para su iglesia, para la sociedad civil? Porque miren que algunos simplemente trasladan la ley divina revelada en la Biblia, debe regularse en la sociedad civil, pero se desconocen ciertas esferas o distinciones. Una cosa es la iglesia, una cosa es la sociedad civil. Ahora, ¿hay preceptos comunes? Sí, pero la forma como se unen esos preceptos es por la ley natural. Es decir, en la teoría clásica es como si usted hiciera varios círculos, ¿cierto? Tiene un círculo de la familia. Si es una familia creyente, esa familia debe regir sus relaciones por la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, esa familia creyente está dentro de un estado. Esa familia creyente está dentro de una iglesia. Si es una familia creyente, las relaciones se rigen por la ley de Dios. Si es una iglesia, las relaciones se rigen por la ley de Dios. Pero si es un estado, las relaciones deben regirse directamente por la ley de Dios. Miren que el pacto fue dado, y el pacto incluye la ley, fue dado a una nación de un pueblo redimido. Entonces, llevar directamente o exigirle directamente a un incrédulo que obedezca la ley revelada positiva excede mucho los requerimientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene un primer elemento y para entender todo lo que implica la ley divina en el orden revelado, porque para eso se requiere lo que
Jeremías dice: pondré mi ley en su mente y en su corazón. Se requiere la obra interior del Espíritu Santo. Pero esa persona que no es redimida aún tiene la imagen de Dios y tiene la capacidad natural, racional de comprender ciertos principios de orden natural. Entonces, lo que decíamos, esa ley natural se convierte en un puente para que la iglesia pueda dialogar en una terminología que la sociedad entienda, de tal manera que nosotros tenemos un reto como iglesia, y es poder expresar nuestras creencias en un lenguaje que la sociedad logre entender. Y uno de los elementos que permite eso es la ley natural, este tema de la ley natural. Ahora, la ley humana tiene una limitación, y es el tema que la ley humana está diseñada para las cosas más graves que impiden que una sociedad pueda desarrollarse. Cuando Aquino explica el tema de la esfera de la ley humana, miren cómo lo presenta. Ahora bien, la ley humana está hecha para la masa, es decir, para toda la sociedad, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Recuerden la teoría de las virtudes. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino solo los más graves. ¿Cuáles son los más graves? Aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que sobre todo hacen daño a los demás. Voy a poner un ejemplo para que entendamos el tema. La ley revelada, la Biblia dice: no codiciarás. ¿Por qué? Yo simplemente quiero las tablas de Alexander porque me gusta, pero yo no se la quito, yo no lo robo, yo no le hago daño, yo no voy y lo trajo para quitárselo. ¿Por qué voy a ser condenado simplemente por algo que está en mi mente y que nunca salió hacia el exterior? Yo puedo querer el celular de alguien, pero yo no voy y se lo oculto, no voy y se lo quito, no voy y le ejerzo violencia, no voy y lo amenazo para que me lo entregue. Entonces, lo que Tomás dice es: la ley humana regula las cosas que hacen daño al resto, porque evidentemente la ley humana no tiene la capacidad. ¿Qué juez humano tiene la capacidad de decir: es que tú pensaste mal contra Alexander para robarle la tabla, para hacerle esto? Ningún juez humano puede llegar a eso, pero el juez divino sí, de tal manera que vemos ahí el tema. Ahora, pongamos el límite. ¿Es pecado desearle mal al prójimo? Sí, pero puede ser sancionado por un juez humano 5 días de arresto porque tú te dio rabia y lo quisiste matar, porque yo ni siquiera le levanté la voz, no importa, pero lo pensaste. Dice: no, espérate, así lo haya pensado, no hice nada, y no puedes llegar a sancionarme por algo que pensé. Eso con relación al juez humano, pero con relación a la iglesia, si un hermano dice: es que yo lo odio, pastor, con todo mi corazón, dice: bueno, eso es un pecado. Aquí sí te podemos sancionar por eso, porque la ley de Dios lo prohíbe expresamente. Ya yo lo sé porque tú lo confesaste. Aquí sí puede haber una sanción de orden moral basado directamente en la ley divina. Pero yo puedo decirle eso a mi incrédulo: mira, lo vamos a disciplinar porque tú odias a una persona. Y tú: no me parece que yo no estoy haciéndole mal a nadie. Y en parte tiene razón, porque la ley humana regula lo que es
entre horizontal, o sea, entre la sociedad. De tal manera que él puede decir, yo soy libre para odiarlo. No le he hecho daño, no puede hacer nada, la ley no me puede sancionar por eso. Pero la conciencia cristiana sí está atada a una ley superior a esa que exige temas como no codiciarás, no desearás la mujer del prójimo. Dice, pero es que yo no la he tocado, no importa, la deseaste y ya eso es sancionable por la ley divina. ¿Saben la diferencia? La esfera a la que llega la ley divina sí toca la conciencia del ser humano, pero la esfera a la que llega la ley humana toca solo la acción del ser humano. Y las acciones más graves, dice aquí, no dice, sobre todo lo que hace daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes. Él dice, la ley humana llega hasta cierto tema. Aquí no lo tengo, pero hay una discusión para que hagamos la distinción. En Ciudad de Dios, Agustín se pregunta si la ley humana debe prohibir la prostitución. Y él dice, bueno, si es un acto libre, la ley humana no puede llegar hasta allá, pero la ley divina sí puede. Entonces es un acto moral reprochable para la iglesia, para la ética del creyente, sí, pero eso debería estar en una ley humana como prohibición sancionable. Miren el tema, la esfera, es un delito. Ahora estamos hablando de el acto voluntario, no si la persona la obliga y todo lo demás. Esa es como la pregunta. Entonces él va distinguiendo esferas. Bueno, sería un vicio, pero se está cometiendo un daño contra un tercero. Dice, si ambos ejercen libremente el tema, dice, bueno, no podría la ley humana llegar a tocar eso. Pero sí es reprochable por la ley divina. Y sería un tema de orden moral. Si una persona que ejerce ese tipo de cosas llega a la iglesia, podría ser sancionado, porque la ley divina ya sí lo contempla. Pero digamos que la ley humana contempla mínimos de convivencia social. Y esos mínimos están determinados por el principio de no hacer daño a otro. Todo aquello que haga daño a otro debe ser sancionable por la ley humana. Ahora, pregúntese por ejemplo con el tema del aborto. ¿Aplica la ley? ¿Debería la ley humana prohibir el aborto? Algunos dicen, es mi cuerpo. Mentira, porque no te mueres tú. Si fuera tú lo que sufriera el acto, morirías, pero no, el daño se le infiere a otro ser humano. Así de sencillo. Entonces, ¿estás haciendo daño a otros? Sí. ¿Es una especie de homicidio? Sí. ¿Debe contemplar la ley humana? Sí. Por esa razón. Porque es un ser humano. Todo aquello que se desarrolla como humano es humano, por una simple cuestión de razón natural. Entonces, vemos aquí cómo está el tema. La relación. Ahora, la relación entre cristianismo y ley natural ha sido problemática también en la historia, porque algunos lo ven como simplemente una copia que hizo el cristianismo de un concepto pagano. En la época de la Reforma, algunos reformadores dijeron, es simplemente copiarse una idea católico-romana, y entonces se rechazó. Ya en la época del liberalismo teológico también, eso ya es un invento que debe ser rechazado. Y así, ¿por qué? Porque es que de la ley natural hablaban los griegos, los romanos y hasta otras religiones del mundo. En el texto de C.S. Lewis, de la abolición del hombre, al final,
Tiene, por ejemplo, muestra cómo preceptos como el homicidio están en el hinduismo, en el budismo, en casi todas las religiones orientales hay preceptos semejantes a los de la Biblia. Y entonces dice, eso es simplemente copiarse, y copiarse mal de la filosofía pagana, cosa que no debe hacer el cristiano. Ahora, precisamente ese es un argumento para lo que la Biblia dice sobre la universalidad, porque Romanos lo que dice es que todos los seres humanos logran entender que matar es malo, y en todas las legislaciones hay una prohibición relacionada con el homicidio. Luego, la pregunta es, ¿por qué hay esa constante en todas las civilizaciones, pueblos, por más bárbaros que sean, que establecen ciertos preceptos como hasta aquí no puedes matar, no puedes robar, no puedes hacer eso? Precisamente porque hay algo en esa conciencia del ser humano que es común entre creyentes y no creyentes. Ahora veamos algo de los antecedentes de esta idea de la ley natural en la filosofía griega y romana. Y el lugar clásico para hablar de esto es la famosa obra de Sófocles, la Antígona. Para los que no la han leído, dos hermanos se enfrentan por el poder de la ciudad, uno a favor de la ciudad, otro como queriéndose levantar como tirano, y al fin terminan los dos muertos. Y el tirano dice, aquel que defendió la ciudad debe ser enterrado con todos los honores, aquel que se opuso debe dejarse su cuerpo ahí para que sea comido por los animales. Resulta que Antígona se ve entonces en la encrucijada de ¿qué hago? ¿Obedezco esa determinación o esa ley? Entonces, en ese contexto, veamos el diálogo. Creonte, en cuanto a ti, hablándole a Antígona, contéstame sin extenderte y con brevedad. ¿Sabías que estaba pregonada la prohibición de hacer eso, es decir, de enterrarlo? Antígona responde, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo si era bien claro? Creonte, ¿y aún así te atreviste a transgredir esa ley? Y la respuesta, no fue Zeus quien dio ese bando, o sea, proclamación, ni la justicia que comparte su morada con los dioses infernales definió semejantes leyes entre los hombres, ni tampoco creía yo que tuviera tal fuerza tus pregones como para poder transgredir, siendo mortal, las leyes no escritas y firmes de los dioses, pues su vigencia no viene de ayer ni de hoy, sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron. De su incumplimiento no iba yo, por temor al capricho de un hombre, recibir el castigo de los dioses. Miren lo que dice Antígona. Tú, un hombre, un mortal, proclamaste una ley, pero esa ley es injusta. Yo obedezco una ley que está por encima de esa ley. Así que por eso hice lo que hice. Ahora, vemos aquí el tema antiguo del derecho a la desobediencia, derecho a desobedecer leyes que son injustas. Ahora, ¿no se parece esto al evento que encontramos relatado en Hechos, cuando el Sanedrín le prohíbe a los discípulos predicar en el nombre de Jesús? Y después, cuando los encuentran predicando en el nombre de Jesús, les dicen, ¿acaso no les habíamos prohibido que lo hicieran? ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no predicar en ese nombre y no enseñar eso? Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Qué están invocando aquí? En este caso, la Escritura nos habla de una regla para evaluar las leyes, una regla que es de carácter superior, un principio de obediencia a un bien superior, obediencia a Dios como el bien
contra el no predicar, que sería un mal. Y como el bien debe hacerse y el mal debe evitarse, entonces ellos dicen, debemos hacer el bien, es decir, predicar y oponernos al mal, es decir, la prohibición de predicar. Ya vemos cómo funciona el tema como un criterio de discernimiento moral. Ahora, retomando Antígona, también Aristóteles lo hace de la misma manera. Él dice, lo justo y lo injusto han quedado ya definidos con relación a dos clases de leyes y de dos modos en relación con ellos a quienes atañen. Pues bien, llamo ley de una parte la que es particular y de otra la que es común. La ley particular ha sido definida por cada pueblo en relación consigo mismo. Miren que esto es importante porque ahora vamos a ver cómo esta idea libra o ha librado a través de la historia a los pueblos del tema de la tiranía. La ley humana es una ley que cada pueblo se da a sí mismo, leyes particulares que cada pueblo se dan a sí mismo. Dice Aristóteles, ha sido definida por cada pueblo en relación con sí mismo, y esta es unas veces no escrita y otras veces escrita. La ley común, en cambio, es la ley conforme a la naturaleza, porque existe ciertamente algo que todos adivinan comúnmente, considerado como justo por naturaleza. No existe comunidad, ni hay acuerdo entre los hombres que pueda derogar esa ley. Y Aristóteles recuerda el caso de Sófocles, de la Antígona, y viene a decir que esa ley, la natural, es una ley que siempre ha existido y que incluso no se sabe desde cuándo ha aparecido. También va a decir Aristóteles en otra obra, en su Ética, que hay una ley natural y que hay una ley humana. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Eso también lo desarrolló el estoicismo, es decir, antes de llegar a estar en la Biblia, en Romanos, ya hay una teoría que venía corriendo en Occidente. Estamos hablando de Occidente, pero hay otras en Oriente también sobre este tema. Llegamos a Cicerón, y en Cicerón vamos a ver cómo este discernimiento de la ley natural es algo que anticipa el peligro de reconocer que la ley es simplemente la voluntad de un pueblo. Cicerón dice en su Tratado de las Leyes, no hay nada que destaque más que el hecho de comprender claramente que hemos nacido con un objetivo, la justicia, y que el derecho no ha sido establecido por convención, sino por naturaleza, es decir, por voluntad, sino por naturaleza. ¿Por qué dice Cicerón eso? Más adelante hace esta advertencia. Existe pues un único derecho, el que constituye el vínculo de la sociedad humana y que está basado en una sola ley, la ley definida como la recta razón de mandar y de prohibir. Quien la ignora es injusto, se haya escrito aquella en algún lugar o no. En consecuencia, no existe justicia en modo alguno si ésta no consiste en la naturaleza, pues la basada en la utilidad que reporte es destruida por la propia utilidad. Es decir, si el hombre guía sus leyes solo porque le conviene, porque le son útiles, algún día esa utilidad va a desaparecer y en consecuencia esa ley puede desaparecer. ¿Y qué pasa si en este momento me es útil acabar con la vida de alguien? ¿Puedo legislar para acabarlo? ¿Y qué pasa si en este momento me es útil desaparecer a un partido político? ¿Puedo asesinarlos? ¿Y qué pasa si me es útil quitarle todas las propiedades a todos? ¿Puedo quitárselas? Si la ley se basa en la utilidad, puede llegar a ser algo útil destruir a otra persona. Y ahí está el problema que ve Cicerón. Él dice, si el fundamento del derecho lo constituyera la voluntad de los pueblos,
las decisiones de los jefes o las sentencias de los jueces sería conforme a derecho robar, cometer adulterio, falsificar testamentos, y si tales cosas fueran aprobadas mediante votación o por aclamación de la multitud. Aquí es donde está lo que Cicerón dice. ¿Y qué pasa si nosotros decimos que la ley es lo que la voluntad diga? Algún día la voluntad general puede decir: es bueno robar, es bueno matar, es bueno hacer esto. Si eso es el derecho, todos estamos en peligro. De hecho, para que veamos que no es una exageración lo que dijo Cicerón antes, muchos años antes, un gran filósofo del derecho, Hans Kelsen, dijo: cualquier contenido puede ser derecho. Y miren la cita para horrorizarse: con arreglo al derecho del Estado totalitario, el gobierno está facultado para confinar a las personas de convicción, religión o raza indeseadas en campos de concentración. Si el Estado considera que eso es bueno y la mayoría está de acuerdo, entonces es bueno. Para obligarlas a realizar cualquier tipo de trabajo y hasta para matarlas. No exageró Cicerón entonces cuando dijo: si consultamos a la utilidad y a la voluntad de las masas para todas las leyes, algún día alguien dirá: es bueno matar a los judíos, es bueno matar a los gitanos, es bueno matar a los cristianos, es bueno matar a X, a Y, porque resulta conveniente. Resulta que los cristianos son un problema para el desarrollo de un Estado igualitario, del matrimonio igualitario. Hay que desaparecerlo porque son un problema. Todos estamos de acuerdo, sí, levanten la mano, sí, bueno, de aquí en adelante comienza la persecución. Y parece chiste, pero así ha sido en la historia. Por ese concepto de que lo que es acuerdo de voluntades es listo. Y miren que así, lastimosamente, así se está entendiendo la democracia. Como si la democracia no tuviera límites. La voluntad del pueblo, espérate, la voluntad del pueblo tiene límites. La voluntad del pueblo fue la que dijo: crucifíquenlo, a pesar de que era inocente, y a pesar de que un procurador romano había dicho que es inocente, pero la voluntad del pueblo dijo: mátenlo. ¿Por qué? Porque es útil. ¿Cuál fue el criterio de utilidad? Bueno, es mejor que muera uno y no moramos todos. ¿O no? Eso fue como pensó el sacerdote. Un criterio de lo útil. Mira, si él sigue predicando eso, los romanos van a preocuparse porque él dice que es rey. Es mejor que él muera y nosotros quedemos tranquilos. Ese fue un criterio de utilidad, terrorífico, pero fue un criterio de utilidad. Y si usted lo piensa razonablemente, no es tan loco, ¿no? Vamos a sacrificar a alguien para que un mayor número viva. ¿Qué piensa usted? Se lo pongo en términos modernos, como una vez lo ilustró el profesor Sandel en una clase. Supongamos que viene un tren a toda velocidad que se va a descarrilar, y si usted le tira a una persona, el tren milagrosamente se salva. La tira para que no se muera todo el resto. Lo pone uno a pensar, ¿no? La vida de uno, la vida de muchos. Es un cálculo de análisis económico. Uno dice: bueno, uno vale menos que más, entonces, bueno, vamos a sacrificar. Pero resulta que hay preceptos de ley que dicen no, porque la vida tiene un valor inestimable para Dios. Ningún ser humano debe ser utilizado como un mero instrumento para otra cosa, porque tiene una dignidad de la que no puede ser despojado, así le convenga a una mayoría. Entonces, miren cómo va este tema. Ahora, en adelante, la fe cristiana toma este concepto y en la patrística aparece el tema de la ley natural. Aparece en Irineo de Lyon, aparece en Orígenes, y en Orígenes miren la cita contra Celso.
La ley natural es muy superior a todas las leyes humanas y la razón es su origen, es decir, la mente, está escrita en la naturaleza de todos los hombres. Consiguientemente, añade, la iglesia no puede estar sometida a las leyes injustas del Estado. Agustín, en las confesiones, dice: es cierto, Señor, que tu ley castiga el robo. Lo propio hace la ley escrita en los corazones de los hombres, que ni la maldad misma puede borrar. Agustín dice: hay una ley escrita en el corazón humano que ni la maldad del ser humano puede borrar. Por eso aquel que roba sabe que hizo mal. ¿Ya ven? Y a eso se refiere al tema de la ley natural. Es el desarrollo de la ley natural. Y ese tema lo hemos venido viendo como puede ser un fundamento, no solo para el diálogo creyente con la sociedad. Aquí hay algo lamentable, y es: hay una gran riqueza y un gran desarrollo en el pensamiento cristiano sobre reflexiones como la justicia, la relación entre la iglesia y la cultura en la que vive, la relación de la iglesia y la justicia en general. Y uno ve muchos creyentes pensando fuera del marco de esta gran tradición de reflexión cristiana, para pensar dentro de otro marco alejado de lo que la iglesia ha reflexionado por siglos, por desconocimiento quizás, por ignorancia, por falta de abordar estos temas, por falta de estudiar estos temas. Terminamos influyendo negativamente en las sociedades en las que vivimos, o dejándonos influenciar por pensamientos contrarios a la verdad revelada y a este contenido ético, apoyando cosas como, por ejemplo, creyentes defendiendo el aborto. ¿Por qué? Porque es que nosotros defendemos la libertad y la misericordia. ¿Realmente tú entiendes cuál es el legado moral de la fe a la que tú perteneces? Porque hay cosas que simplemente no puedes compaginar con la fe cristiana. Y este tema de la ley natural ayuda a establecer eso. Puede que un incrédulo no entienda muchas de las prescripciones de orden litúrgico y de la vida de una iglesia, pero si hablamos en términos de la ley natural, le decimos: mira, el aborto, míralo como quieras, es un daño a otro, estás dañando a otro ser humano, sin justificación. Miren las contradicciones tan terribles. Pero si es el resultado de una violación, ¿okay? ¿Por qué no matas al violador? Estoy de acuerdo, mátalo a él. ¿Por qué vas a matar al niño si él no es el que ha causado el daño? Pero si yo digo: mata al violador, todo el mundo dice: insensible, mira a esa persona tan malvada, ¿cómo es posible que tú quieras que maten a alguien? ¿Y por qué matamos al niño y no nos da ninguna conciencia? ¿Por qué matamos al inocente pero cuidamos la vida del culpable? Esa lógica no tiene ninguna lógica. Y uno ve incluso creyentes defendiendo esas cosas. Uno dice: ¿qué criterio moral está utilizando? Por eso es importante entender todo esto y entenderlo adecuadamente.